Seguimos con más Tentar al Futuro en esta tarde de miércoles. Vamos con esa tarde de miércoles que tanto, me gustan los miércoles, como te digo siempre, Lisandro. Son los días que yo vengo, así que Puede me que imagino porque te coincida, gustan. ¿viste? ¿Y de qué hablamos cuando venís vos? De política, obviamente. Pero hoy tenemos ¿Qué pasa un hoy? invitado especial. ¿Viste? Justo. Sí, justo. Coincidimos. Parece que el día torna a que vamos a charlar de política. De un lado, yo siempre digo cuando lo invitamos a él, ¿cómo te diría? De un lado simple nos muestra la política y es como que viste que hay personas que te invitan a hacer un recorrido en el mundo de la política, de algo más sencillo, de ese salir a recorrer, charlar con la gente, de estar cerca, de andar en bondi, así que sí lo digo. Y le doy la bienvenida a Julián Martínez, Julián Láser. Julián Láser, exactamente. Bueno, gracias Andrea, ¿Cómo va? gracias Lisandro por la invitación. Bienvenido. Gracias a vos. Déjame mandar un saludo antes de que arranque esto, porque me dijo Nacho, mi amigo, A ver. mándame saludo por la radio que te estoy por escuchar, me dijo así. A ver si es verdad. Sí, sí, así que le mando saludo a Nacho. Nacho, ¿cuánto? A ver, Nacho para. Mastorino. Bueno. Me mandó ahí un WhatsApp. Bueno, Se ve que escuchó que iba a estar. Así. Bien, podemos pedirle que se suscriba a nuestro canal. Perfecto, Ya que está sí. de A todos los que nos YouTube. están escuchando. Estamos haciendo una promo, 2x1, 2 suscripciones. Bien, un Por happy un hour. saludo. Sí, Por claro. un saludo. Exacto. A veces amenazamos a la gente, ¿viste? Salen Sí, de acá bueno. y vemos si se suscriben. Pero es importante, los ayuda mucho Pero la es suscripción, lindo. obviamente. Sí. Nos divertimos, la verdad que es una linda posibilidad. Salimos al aire en la 96.7, una hermosa y gran cobertura de Radio Gol. Y a su vez en nuestro propio canal de YouTube, que es el canal de Tentar al Futuro, que ahí Claro. estamos ahí a 309 suscriptores, venimos lindo. Multiplataforma. Multi. Y bueno, después el Instagram y todo eso que tanto nos gusta. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de proyectos, quién sos, en qué cole andás, te querés saber todo. Así que bueno, bienvenido a este año, porque bueno, este año todavía no habías estado con nosotros y seguramente vieron nuevos proyectos, cosas que ya se vienen impulsando del año pasado, así que queremos saber todo. Sí, bueno, reiterando la gratificación por la invitación. Obviamente cuando pasa el tiempo y uno va acomodándose un poco a esta responsabilidad que tuve y que tengo de que los santafesinos me hayan puesto en el Consejo Municipal, uno va tratando de llevar adelante obviamente sus ideas, sus proyectos o las cosas que también recoge uno de las visitas, de charlar con los vecinos, con las instituciones, pero sobre todo también los temas que a uno le interesa y en cuáles son aquellos elementos en los que uno entiende hay que reforzar. Yo, independiente de la agenda legislativa, con mi equipo de trabajo también llevamos adelante diferentes propuestas que tienen que ver con la manera en que entendemos también cómo debe construirse la ciudad, a partir de algo tan básico como cómo nos vinculamos, cómo nos tratamos, cómo sentimos y cómo transitamos la ciudad de Santa Fe a partir de compartir con otro vecino, con otra vecina, en un club, en una escuela, en una institución, ese vínculo. Y tenemos muchos proyectos que llevamos adelante en clubes, por ejemplo, con Bancando los Tratos, que un poco lo que reivindicamos es la necesidad de entender que el buen trato es una habilidad social que hay que entrenarla, que no es que nacemos y simplemente nos tratamos bien por ser buenas personas o decirlo de alguna forma, sino que hay que entrenarlo, hay que entender que hay diferentes circunstancias que operan sobre nuestras conductas, que muchas veces las dejamos de lado, las minimizamos y aparecen las feas conductas. O creemos que es normal que alguien que vas a un lugar y te tratan mal, ¿crees? Que Exactamente. Bueno, es en así. este caso nosotros, esa campaña es en clubes, donde muchas veces por la competencia, por la rivalidad, se disfrazan en esos conceptos, se disfrazan muchas cosas que tienen que ver con la violencia, con la agresión, con entender que el otro es un enemigo y no un adversario. Estamos compartiendo un deporte, estamos compitiendo, pero no por eso tengo que pasar por encima al otro. Y eso entre tantas cosas en los clubes. No solo en los deportistas, se ve en realidad en las canchas, en el público que va. Y a veces yo estoy mucho del otro lado de la cancha, digamos,
Y la verdad que escucho cosas y digo, realmente hoy creo que hay un poco más, se podría decir, sabemos que no está bien, eso ya está claro. Es como que ahora hay puntos que sabes que no están bien, que no corresponden. Antes se decían muchas cosas y no. Sí. Hoy hay pautas. Una mirada muy optimista la Por tuya. Por lo menos hay pautas. Pero... Yo escucho, bueno, estoy mucho, mando saludos al Club Femenino de Colón, estoy acompañando ya en el segundo mes, casi el tercer mes con las chicas, acompañándolas con el coaching deportivo. Y estar detrás de la cancha, se escucha de todo. Sí. Y hoy creo que está bueno, por ejemplo, los referees, si escuchan algo, ya saben que pueden hasta suspender el partido. Solo con algo que escuchan. O sea, sabemos que la palabra es violencia. Entonces me parece bueno esto de poder entrenar e ir a los clubes a llevar esto, que no es menor, no es poco. No es poco y los resultados, que al menos lo que recogemos, va en ese sentido, porque los chicos van a jugar, a divertirse, a pasar un buen momento, y de repente se encuentran con un ambiente que es hostil, que los agrede, que no los contiene, que los expulsa. Digo, es complejo, por eso tomamos ese tema. Ahí hace poquito arrancamos también con un proyecto interesante que se llama Bibliotecas Humanas. Muy lindo. Que es un poco la premisa de cada persona es un libro, digamos. Todos tenemos una historia para contar en nuestra trayectoria, en lo que nos dedicamos, en lo que nos ha ocurrido simplemente por estar existiendo, por vivir. Y que muchas veces esa historia que está atravesada, entre otras cosas, por la mirada y el sesgo del otro, aparecen cuestiones que son muy nefastas, ¿no? Porque aparece la discriminación, aparece el estigma, aparece el hostigamiento, aparece el señalamiento, porque pensás de tal manera, porque te vestís de tal forma, porque tenés determinada orientación sexual, porque perteneces a determinada etnia. Digo, hay un montón de situaciones que operan en eso, porque hemos dejado de lado la importancia que tienen las historias personales. Nosotros hicimos una experiencia, la primera experiencia que se hizo en la ciudad de Santa Fe hace algunas semanas, que vino Cecilia Bona, que es una influencer argentina que se dedica a la difusión de la lectura en diferentes rincones del país, y nos encontramos con historias maravillosas de santafesinos y santafesinas. En este caso estuvimos en el SECLA, en la Escuela Juan de Garay, en Avenida Blas Parera. Historias que si no hubiésemos generado el contexto, de ninguna manera hubiesen aparecido. No hubiera sabido quién eran. Pero ni sus propios compañeros lo sabían. Claro. Digo, no es que nosotros fuimos y nos contaron las historias a nosotros. Se contaron las historias entre ellos. Y eso crea una idea de comunidad muy potente, porque a partir del reconocimiento de esas historias, de la importancia que hay en las trayectorias de cada uno, que en definitiva es lo que nos forma, lo que nos da la identidad, y que en un determinado momento confluye en un contexto donde compartimos con otros, porque vamos a aprender, porque vamos a jugar, porque vamos a lo que sea, pero eso queda como un margen. Entonces, habilitar ese espacio nos pareció muy valioso. Julián, te consulto, vos hablas de trayectoria, de historia, y ¿cuál es tu historia dentro de la política? ¿Por qué empezaste a militar? ¿Qué te llevó a eso? ¿Hubo un momento en tu vida que fue un quiebre para vos y por eso elegiste militar? ¿Cómo se dio? Yo siempre lo cuento, Lisandro, eso. De hecho, un poco en mi libro humano les contaba esto a las personas, y lo he contado en más de una oportunidad. Mi vida fue un antes y un después, a partir de la inundación del 2003, que bueno, yo soy del Fonavi San Jerónimo, atrás de la cancha de Colón, y bueno, cuando fue la inundación, una situación muy, muy dura para gran parte de la ciudad, mi familia, mi casa no estuvo exento de ese episodio, y por alguna cuestión que todavía a veces me estoy tratando de reconstruirla, generó algo en mí que fue algo positivo.
O sea, disparó una motivación, disparó una necesidad. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió? Yo tenía 15 años. Ajá. Pero bueno, también es cierto que ese mismo evento para muchas otras personas se disparó en otras cosas, claro. en problemas de salud, en diferentes circunstancias. Digo, cómo operan a veces los hechos en la vida de cada uno, eso es relativo. Yo tuve recursos y redes a mano como para encontrar una motivación, encontrar objetivos y algo que me importaba y que me interesaba, que en ese caso fue la política, para decir, che, esto que pasó no está bien, esto que ocurrió, algo tiene que cambiar. Claro. Y esa pregunta o esa inquietud fue como la nafta que necesitaba ese motor que yo tenía. ¿Y en tu familia había alguien ya que estaba como, que le gustaba la política, que salía, que caminaba? Sí, mi papá y mi mamá en su momento, en su juventud, habían estado en la época de Alfonsín, habían militado en la campaña, pero después, como la enorme mayoría de las personas, si bien estuvieron vinculados a la política, después la vida va pasando por otros lugares. Mis hermanos, ninguno, salvo mi hermano más grande, tuvo alguna participación en política. O sea, se hablaba de política en casa, pero no de la manera en que yo la transito hoy. Claro. Era como algo de interés, como pasaba en muchas familias, ¿no? Porque siempre se miraba el noticiero, se miraba la información, sobre todo en los años 90, donde pasaron cosas muy, muy, muy fuertes a nivel social, que uno las veía y que uno hoy, en la perspectiva, bueno, vos, Lisandro, sos licenciado en Ciencias Políticas, se analizan los momentos históricos con otra perspectiva, y bueno, y uno es un poco fruto de todo eso, de todo ese bagaje. Por supuesto que después, entre el 2003 y ahora pasaron 23 años. Digamos, y va cambiando todo. Claro, hubo mucho tiempo, hubo una decisión, hubo decisiones en esa trayectoria que uno fue tomando y construyendo un camino, conociendo personas, transitando un camino juntos de entender que la construcción colectiva es entiendo yo, al menos de mi humilde posición, la manera más cercana a poder encontrar soluciones a los problemas comunes. ¿No? Pues los problemas individuales, uno medianamente siempre trata de encontrarle alguna respuesta. Sí, sí. La dificultad está en encontrar problemas para los problemas comunes, claro. Exactamente. Entonces, ese es el desafío de la política. Y nada de eso, Lisandro, Andrea, se puede hacer si uno no vive y no se acerca de la manera más cercana, valga la redundancia, a cómo transita la mayoría los problemas. La ciudad, yo soy concejal hoy de la ciudad, pero sigo transitando la ciudad de la misma manera que lo hacía y que lo voy a hacer el día que deje de ser concejal. Yo ando en cole, me tomo el 8, me tomo el 14. Si tengo que ir a la casa de un amigo, trato de ir en colectivo, exceptuando a veces, bueno, si hay alguna hora que por ahí necesitas agilizarte con algún Uber, con algún taxi, uno lo hace. Pero me parece después hay cosas que uno tiene que... Sí, que siguen, pero bueno, si ustedes me permiten un ratito, nos vamos a un pequeño cortecito y venimos. Pero antes tengo que saludar a Pablo Cripa, no sé si lo ubican. De algún lado lo tengo. De algún lado. Dice, hola André y Juli, y dice, qué gran laburo Julián. Así que le mandamos saludo a Pablo, que dejó un mensajito ahí por nuestro canal de YouTube. Venimos enseguida, porque también ya está Lautaro Farioli, para que podamos sumarnos a esta mesa. Y estamos con Julián Martínez, porque vamos a charlar mucho más. Y sobre todo de algo que viene muy pronto, que tiene que ver con el deporte. Ahí también vamos a charlar. Venimos enseguida. Contando porque venía prestando atención, pero pero no tanto. Julián Martínez. Es que hoy tengo preparado algo especial. Él lo preparó. Yo me quedé con una pregunta para hacerle a Julián, porque justo vos habías anunciado el corte, pero veníamos hablando de cómo te movías dentro de la política y que por ahí no llevabas el estilo de vida que se imagina la gran mayoría de la población. ¿Y cómo convivís con los prejuicios que tiene la gente sobre los políticos, de pensar que tienen una vida de lujo, alejada de la gente? ¿Cómo convivís con eso? Bueno, a ver, si uno tiene que convivir con eso es porque evidentemente hay ejemplos, lamentablemente, para los ojos de la gente que se encargan de reforzar esa idea.
y es precisamente una de las cosas que uno, de su formación y de la convicción, uno aborrece. Digo, de repente si uno ve por la televisión, por las redes sociales o por diferentes medios que diferentes personas de la escena pública no pueden justificar el nivel de vida que llevan, y ves que la plata no te alcanza, que no podés pagar el alquiler, que las cosas aumentan y vos tenés una vida todos los días un poquito más desordenada, y el mensaje que ves en la vidriera de enfrente se encarga de mostrarte lo fácil que parece para algunos llegar a la política para enriquecerse, y la verdad que es un prejuicio que esos políticos en todo caso se tienen bien merecido. Claro, no es un mito. Exactamente. Pero ¿crees que es algo generalizado, que justamente por esos casos de corrupción que siempre existen en todos los gobiernos, es por ahí el político honesto, ¿no? Queda un poco ensuciado? ¿Sentís que se da que es algo generalizado o que vos sos la excepción un poco? Yo Esa es la pregunta. no creo en las generalizaciones, ya de por sí, por definición, digamos. Me parece que cualquier generalidad siempre no es buena. No es buena, pero asumiendo esta cuestión, sí creo que, sobre todo quienes en algún momento de nuestra vida tomamos la decisión de que la cosa pública es lo que nos interesa, y formar parte de las decisiones sobre la cosa pública es algo que asumimos con esa convicción, tenemos que asumir además que todas nuestras conductas, todas, sirven de ejemplo. Pero no todos los ejemplos poseen ejemplaridad. Y eso es un ejercicio, uno lo hace como militante político y como hombre de la política, de una docencia. Uno tiene que persuadir, que hablar con las personas, de convencer de que, en mi caso, las ideas en las que yo creo son las mejores para encontrar soluciones a los problemas, pero además ser consciente y coherente entre lo que decís y lo que haces. Sí. Digamos, eso es lo único que sostiene tu imagen a los ojos de la gente. Si no, sos uno más, pasás a ser uno más de los tantos. Y en el descrédito de la política, lamentablemente, cuando aparecen estos contextos de la antipolítica, aparecen quienes en realidad tienen intereses disfrazados a partir de la antipolítica para priorizar sus intereses individuales por sobre los colectivos. Entonces, eso es una dicotomía con la que uno convive. Si me preguntás, yo no convivo con el prejuicio de que haya políticos que se enriquecen. Porque la verdad que yo tengo claro cuáles son mis prioridades, de dónde vengo yo y cuál es la manera en la que yo pretendo vivir en esta sociedad. Por supuesto que eso no implica que de repente uno no tenga que tomar posicionamiento ante esas cuestiones. La corrupción hay que perseguirla, venga de donde venga, hay que cuestionarla. No hay que permitirla, porque eso es un mensaje muy nocivo para la sociedad. Yo, particularmente, mis referencias, o las referencias políticas en las que yo he creído y en las que me he formado, han sido personas que esto que decía al principio, vivieron lo más parecido a lo que viven la mayoría de los argentinos y las argentinas. Yo conozco un montón de políticos que de repente se manejaban en el transporte público, que de repente vos le tocabas el timbre de su casa. Yo siempre comento una anécdota. Tuve la posibilidad de conocer a Raúl Alfonsín, una persona de lo más sencilla. También yo era chico, pero vos ibas a su casa en Avenida Santa Fe, tocabas el timbre y te atendía él. No había un guardaespaldas, claro. No había un seguridad. Digo, hay una cultura política que lamentablemente no es la que está de moda, eso también hay que decirlo, de la cual soy muy crítico yo, y que me parece importante reflexionar acerca de eso, porque en definitiva vuelvo a esto, siempre alguien nos está mirando. Todas las personas están viendo de qué manera nos comportamos, de qué manera nos desenvolvemos. Entonces, esa conducta va a ser un ejemplo para otros, por más que no nos demos cuenta. Julián, con respecto
al consejo. Sí. Yo veo un consejo muy, muy activo y lo veo, por lo menos desde este lado, se ve como más cercano a la gente. Siempre está con eventos y cosas que hacen que la gente participe más. ¿Puede ser que que hubo un cambio ahí este tiempo? Yo creo que el Consejo tiene una responsabilidad que no puede eludir, que es muchas veces el primer espacio donde el vecino o la vecina recurre, al menos en la ciudad de Santa Fe. Pues yo, tratando de conectar con la pregunta de Lisandro anterior, yo creo que hay como una diferencia entre la política local y la política nacional. Sí. En la política local, de repente vos vas al supermercado y te cruzás, yo me cruzo de repente con otro concejal o con algún asesor o con algún militante. Digo, es mucho más cara a cara esa relación política. Lo mismo pasa con los vecinos. Me ha pasado de repente ir a comprar a un negocio y era la persona que me atendió de repente un vecino con el que estuve en una reunión en un barrio. Claro. Digo, eso pasa mucho en la política local o en el colectivo, ni hablar, cosa que no ocurre en otras esferas donde ven como a los diputados, al presidente. A lo lejos Lo ven con como el traje en otra esfera. Y lejano. Y entonces eso ya de por sí impone una manera de hacer política desde el Consejo diferente o más cercana desde ese lado. Por supuesto que no alcanza solo con ello y hay que ir a buscar que el Consejo se involucre directamente en los temas que le importan a la ciudadanía. Entonces nosotros hace un tiempo empezamos con un proyecto institucional que encabeza el presidente del Consejo Municipal, Checho Basile, que es ADN, se llama, un proyecto institucional de llevar el Consejo a los distritos de la ciudad de Santa Fe, convocar a las instituciones, a los vecinos particulares, a que sean parte de las decisiones y de las soluciones que pretendemos para resolver nuestros problemas. Y se han hecho 8 experiencias en los 8 distritos de la ciudad. Hace algunos días se hizo una experiencia donde se convocó a las universidades también para que puedan recibir ese informe que se hizo con el relevamiento de las inquietudes, de las problemáticas que trasladaron estos vecinos en las mesas de trabajo de cada mesa de ADN. Estamos hablando de casi 400 instituciones que participaron de estas instancias, que por supuesto cada una llevó su inquietud, su visión, su problema, pero siempre también invitándolos a ser parte de que intenten aportar una solución, no quedarse solamente en el diagnóstico no en una o en el queja, reclamo, sino en exactamente. Llevar una respuesta y que además sean ellos los que tienen la voz. Claro. Porque algunos dicen, ¿por qué no sesionan en los barrios? La gente no quiere escucharnos a los políticos hablar. Y de repente en esa instancia yo hablaba con el presidente de un club, con el presidente de la vecinal, de un comedor, de lo que sea, y eran ellos los que hablaban, no nosotros. Claro. Entonces, esa inversión no de los roles, pero sí de la palabra, es un poco parte de la perspectiva y del método que estamos llevando adelante la cercanía en esta etapa del Consejo Municipal. El por lo protagonista menos. es el vecino. Exactamente. Es el que tiene que... Es lo que aspiramos. Una forma diferente, como hablábamos en principio de la charla, es de llevar la política de una manera distinta también, ¿no? De poder, como digo yo, seducir. Yo digo como que la política te tiene que seducir, te tiene que gustar, te tiene que atrapar para ser parte o para decir, che, mirá qué interesante. Sacando un poco lo que vos habías preguntado, esto de lo que cree, hablando en lo general, como que los políticos son esto, los políticos son lo otro, y eso aleja en realidad al vecino si seguimos pensando de esa forma y no nos permite involucrarnos. Por eso me parece muy interesante esto de poder decir, la política está en todos lados, nos guste, no nos guste, quién esté, quién no esté. Entonces para mí me parece siempre importante acercarnos para aprender, para charlar, también para ver si hay diferencias, para ver por qué pensamos distinto. Aparte podemos pensar distinto con Julián y de hecho y respetarnos. De entrada yo te dije un poco algunas cosas y vos me dijiste, mira, pero pasa esto, y si yo no lo hablaba no lo sabía. Entonces es bueno involucrarnos para aprender y para
para esto, para decir si somos todos parte. Sí, coincido, Andrea. Te pregunto justamente 2 preguntas en realidad, porque justo cuando vos mencionabas algo se me vino otra pregunta a la cabeza respecto a esto de la dificultad que hoy tenemos de hablarnos, de por ahí uno ve las redes sociales y siente que convive siempre con un mismo público, pero no le llega a hablar siempre a todos. Y se ve también en el gobierno nacional de por ahí una lógica de hablar solo con unos pocos. ¿Cómo se sale de esa idea de, bueno, de poder justamente conectar con aquellos que no piensan igual que uno? Bueno, es la verdad que si lográsemos descubrir... Sé que la pregunta es difícil, pero bueno, me interesa cómo lo ves vos. Pero es interesante porque, a ver, hay un pensador que es Noam Chomsky, que dice algo que para mí es muy gráfico del momento de la historia que estamos atravesando. Dice, hoy en realidad la única revolución posible es preguntarle a tu vecino cómo está. Digamos, después podemos hablar de un montón de cosas que están ocurriendo, de cómo la tecnología está aportando un montón de beneficios y de perjuicios a nuestra manera de vincularnos. Hoy la inteligencia artificial, hay un montón de cuestiones vinculadas a lo positivo, para no mencionar lo negativo, pero en realidad, si nos retrotraemos a lo esencial, lo más importante o la verdadera transformación es cuando vemos al que tiene al lado y si identificamos que tiene un problema y que ese problema lo podemos trabajar en conjunto. Eso es lo que está cambiando, está modificando verdaderamente ese statu quo, digamos, por decirlo de alguna forma. Ahora, yo creo que hay determinados contextos que han reforzado esta idea de, por lo menos, no tratarnos respetuosamente. Y para eso, obviamente, que en la escala de responsabilidades, quienes tienen más responsabilidades públicas, deberían asumir un compromiso mucho más enfático en eso. Lamentablemente creo que hay como una tendencia a que pareciera ser que mientras más agresivo uno se pone, más genuino es. Bueno, creo que eso... Entonces... Yo creo que ya eso no está restando, para mí, ¿no? Hoy me parece que ese tipo de política no suma. No lo sé. Yo no sé si suma. Yo creo que no suma. Claro. Pero digo, evidentemente hay a veces en el entramado de cómo nos vinculamos muchas personas que piensan que eso es así. Y son muchas de las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Claro. Digamos, yo creo que es posible pensar diferente y tratarnos bien. Yo creo que es posible respetarnos aún en que entendemos que las soluciones que pensamos son diferentes. Ahora, también soy consciente que hay un montón de gente que no piensa así. Y eso es un poco difícil de equilibrarlo. Sí, es como que salir a ¿Qué acaso esa forma de tratarse no es una consecuencia, a mi parecer, de tantos tiempo que no se pudo dialogar? O sea, yo creo que hay una parte de que de cierto en que se puede dialogar bien, respetando al otro, pero también creo que digamos, cuando hay tantos refutadores de leyendas y tantos portadores de la verdad que no dejan hablar, creo que al mismo tiempo ellos también están de alguna manera, saben que lo están provocando. Hay un subtexto detrás de sus palabras que hace que la otra persona reaccione. O sea, es una cosa de acción-reacción. Entonces se vivió, yo creo que un buen tiempo atrás de esa forma, y a veces creo que eso decantó en que, a mi parecer, o sea, yo estoy hablando desde mi perspectiva, un partido intentó ser más dialoguista, no lo logró, lo intentó otro más, pasaron unos años y apareció una respuesta más fuerte que dijo, bueno, me voy a poner a la altura de estas personas porque si no gano o no vamos a llegar a nada. Y yo creo que eso fue una consecuencia obvia que tenía que pasar. De hecho, la historia ya lo demuestra, creo yo, con en este caso entre izquierdas y derechas, que es... Yo no estoy de acuerdo como vos
en que debe ser toda una radicalización, digamos, o sea, de que todo debe ser un ataque feroz al contrincante y dejarlo así como en un knockout, digamos, en redes sociales o lo que sea. Me parece que sí es verdad, pero lo que decís, pero no nos podemos quejar porque fue algo que decantó y se vino juntando hasta que llegó un momento. Y es más, lo ves en la calle. Si vos vas a un kiosco, ¿cómo te habla esa persona que no llega a fin de mes o que tiene muchos problemas? Yo lo veo así por lo menos. Hablan y buscan a un referente que hable como ellos. Entonces cuando vos tenés esa función en la sociedad, creo que ahí se pone... Yo creo que ahí eso fue lo que pasó en cuanto a por qué el diálogo no se puede dar bien y qué sé yo, encontrar una respuesta ahí, o por lo menos quienes han votado actualmente a la gestión que está gobernando, bueno, en este caso La Libertad Avanza, me parece que eso fue lo que pasó. Digo, no sé. Está clarísimo que cuando cada vez que se va a una elección y mayoritariamente hay un sector de la población que opta por una opción u otra, hay una expresión manifiesta y una voluntad de cambio o de continuidad según la ratificación de una gestión o no, y coincido plenamente en que esta manera, este diálogo binario de amigo-enemigo no es de ahora. No. Es consecuencia de una dinámica de mucho tiempo que ha imperado, que no ha sido visualizada como tal en algún momento, pero que no nos podemos quedar solamente en ese diagnóstico de decir, como consecuencia de esto yo voy a reaccionar de esta manera, claro, y no voy a reflexionar sobre esa manera de vincularse. Porque en realidad lo que estoy haciendo es reforzar precisamente esa espiral de como que el que de grita más vinculación. fuerte, digamos, el que, viste, como yo grito más fuerte. Bueno, pero también estamos avalando, claro, digamos, un poco esto de que el Congreso se transformó en una especie de espacio de clipeo, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Todo es para el clip. Él se levantó y me dijo esto, y yo lo empujé y pasó esto. Y estamos hablando del Congreso, o sea, no es un lugar así como... yo no lo entiendo porque creo que al leer tantas, en este caso al leer historia o con por lo menos en la facultad que uno lo ve, o sea, el Congreso hace años atrás era un lugar de debate, un lugar donde se construía, por así decirlo, el futuro en algún punto, se buscaba una respuesta y de pronto se vuelve este espacio de te empujo, te grito, es un poco... complicado sabiendo que son referentes los que están ahí, ¿okay? Sí, entonces sí. Eso es lo que... Yo sí creo, de la misma manera que suscribo a gran parte de lo que decís, digo que quienes tienen mayores responsabilidades tienen mayores obligaciones de cómo se posiciona ante el resto, digamos. Claro. Yo esto lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Si uno tiene, o sea, en este caso, la máxima representación del país que se pelea con un niño con autismo, públicamente lo hace, digo, por dar un ejemplo. Sí. Otro, veníamos de un momento donde se escupía la foto de periodistas, digamos. Entonces, digo, evidentemente hay una manera socialmente muy compleja de cómo nos estamos tratando, y es precisamente ante ese modo al cual yo me revelo. Yo no trato a las personas de esa manera. Y hay una gran... Hay una gran diferencia, igualmente no, de mi parte, de mi punto de vista, no estoy de acuerdo en ninguno de los dos momentos, pero creo que es un momento cuando uno hace una campaña electoral y otro cuando es gobierno. Creo que todos esperamos, o gran mayoría de nosotros, que en el momento que sea 10 de diciembre del 2023, la postura del gobierno nacional o de Javier Milei como persona iba a cambiar en algún aspecto. No lo hizo. No sabemos si les es redituable electoralmente o no, veremos el año que viene. Te quería preguntar, aprovecho para que mencionó Lautaro y vos también, el Congreso, ¿qué opinión te merece lo que ocurrió el día de ayer en el retiro de varios de los diputados nacionales del PRO, de la Unión Cívica Radical, cuando se estaba votando la interpelación de Adorni, que no dieron el número para el quórum para la interpelación?
¿Tenés alguna opinión positiva, negativa, neutra? ¿Qué pensás al respecto de eso? Yo presumo que cuando un legislador toma una postura ante un tema de esa trascendencia pública, lo hace, supongo que con algún tipo de convicción. Después, si atrás de eso hay alguna otra intencionalidad, la verdad que no tengo elementos para confirmarlo. Entonces, sí, a ver, el 28 de junio se va a cumplir, por ejemplo, un aniversario 60 años del golpe que derrocó al presidente constitucional Arturo Illia. Y yo siempre digo, Arturo Illia, ¿alguna vez han leído la declaración jurada de Arturo Illia? Bueno, léanla. Declaró un par de trajes que tenía, ropa de baño, Claro. unas toallas, un par de medias, unos zapatos, un maletín. No tuvo la suerte de encontrarse a lo mejor algún pendrive, pero si yo soy radical. Sí, Yo, está bien, yo asumo por supuesto, que la corrupción es una aberración que hay que combatirla. Y para eso es importante que se den determinados mensajes. Después, los legisladores que hayan entendido que no había que avanzar, al menos en esto, entiendo también que la principal responsabilidad es del gobierno, porque quien Sí. sostiene en este caso al jefe de gabinete es el gobierno, no el Congreso. No, obviamente eso también. los congresistas tampoco es que avalen eso, Claro, pero bueno, exacto. es un tanto, al menos a mí me llamó la atención la decisión. Obviamente muchas veces se toman esta decisión en bloque y tal vez individualmente no tenían esa intención, pero bueno, no deja de llamar la atención un poco eso. ¿Vos pensás que es un error del gobierno en sostener a Adorni que pierde credibilidad o también por una cuestión hasta moral, digamos, de justamente este dedo acusador contra la casta política y contra la corrupción de otros gobiernos y no hacer lo mismo? Bueno, recordábamos a Milei comienzo de su gestión de decir a cualquiera que esté a punto de robar hasta un caramelo le corto la mano. Bueno, hay bastantes pruebas para que pueden confirmar que Adorni hizo más que robar un caramelo, igualmente lo sostiene. ¿Qué pensás al respecto de esto? Yo creo que si el gobierno lo sostiene, insisto, es por algún tipo de convicción. Interpreto que esa convicción no tiene que ver con combatir la corrupción. Me parece que es otro tipo de convicción. Después, a las pruebas o a los hechos uno se remite. Por algo están decidiendo sostenerlo, tendrán sus razones, yo la verdad que desconozco, no es algo en lo que estoy interiorizado, en cuáles son las razones. Insisto en esto, que me parece importante porque le aporta honestidad a los debates. Cada uno no tiene más que hacer que ser honesto intelectualmente del lugar de donde habla. Y eso implica un esfuerzo, asumiendo que podemos pensar diferente, de que eso no me va a convertir en un agresor de tu opinión. Claro. Que es lo que muchas veces suele ocurrir. Digamos, porque yo puedo decir esto en determinados espacios, la corrupción hay que criticar, y te salta alguno y dice, no, pero vos bancabas esto. La verdad que no. Yo critico tanto esto como aquello. Y entonces ese modo de discutir política, la verdad que hace desmerecer bastante los debates que la gente está necesitando para que le resuelvan sus problemas. Y muchas veces se desvía la atención sobre los problemas reales a partir de estos eventos. Hoy, bueno, creo que estamos todos contentos porque Messi la está rompiendo, está haciendo un montón de goles y ojalá lo siga haciendo. Es el cumple. Claro, hoy el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lionel. ¿Me está escuchando? Nos está escuchando. Le llega este mensajito. Me parece que muchas veces también esas cosas suceden. Yo insisto, al menos de mi parte, yo puedo hablar un poco Convengamos que estás en el Consejo Municipal, en nuestro Consejo, y estar en el Congreso son cosas diferentes, pero está bueno porque yo siempre digo, está bueno como político, como observar lo que hacen otros, porque también creo que
que es parte del aprendizaje y el En recorrido, el ¿no? Consejo, por ejemplo, convivimos todas las fuerzas políticas Claro. y la verdad que lo hacemos con mucho respeto. Sí, sí. Hay mejor convivencia. Hay mejor convivencia, Sí, yo pienso que hay más cercanía. obviamente después cada uno defiende Sí. lo que entiende que tiene que defender, pero hay una convivencia, digo, hay un camino que nos puede permitir reconocernos. Claro. Porque no está esta lógica que mencionaba Lauti del clip, del un poco que te hagan un recorte y que salgas teniendo razón delante de otro legislador. Creo que al Claro. estar un poco incluso más cerrado el Consejo, porque no hay un interés tan fuerte de la población, también por una cuestión territorial, ¿no? De población, hace que los debates un poco sean más serios que lo que podemos ver en el Congreso Nacional. Sí, hay un poco de todo en otra escala, pero fundamentalmente hay esta idea de que nosotros cruzamos la puerta del Consejo y de repente nos encontramos Entre todos, en los sí. mismos espacios. Claro. Entonces, que vivimos eso- en la misma ciudad. creo que eso Los también. diputados se vuelven a sus provincias, Sí. los Claro. senadores Sí, también. algunos ni viven en la provincia. Claro, Yo exactamente. creo que Entonces, eso hace lo que hablábamos hoy, que sea como un consejo más cercano a la gente también, porque de repente cuando vos, por lo menos me toca ir a veces a recorrer y están todos y bueno, empezás a saludar y no ves que se están dando vuelta la cara, o sea, obviamente que hay diferentes puntos de miradas políticas y es razonable, pero yo siento que digamos como vecinos podemos ir y golpear puertas. Por lo Por menos supuesto. eso es lo que yo estoy como observando. Si les parece, nos vamos a ir a un corte, Dale. porque sí, después tenemos que hablar de lo que se viene en septiembre, lo que va a pasar en Santa Fe, qué es lo que pasa con el deporte, que bueno, venimos charlando de todo lo que va a pasar a nivel 5.000 deportistas van a llegar. exactamente. Tenemos que hablar de eso, que es muy importante, que vamos a estar muy poquito charlando más de eso. Acá también tenemos un mensajito, María Virginia Caurdanes, no sé si... Un saludo a David. ¿Cómo va? Gracias por estar ahí conectada, vamos Juli. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, ¿les parece? Dale. Y venimos con más Tentar al futuro. Ya venimos, gracias. Bueno, la verdad que nos queremos quedar acá, lo queremos raptar, que no se vaya, pero bueno, la agenda... No, aparte hace frío afuera, está lindo acá Claro, adentro. Sí, está hermoso acá. la agenda amerita a que podamos charlar lo puntual que se viene en Santa Fe, un lugar que va a recibir a más de 5.000 deportistas, qué es lo que pasa, qué es lo que viene con el EDESUR y cómo estamos ahí nosotros. Sí, la verdad que es un evento extraordinario. Ujú. Que nos tiene a Santa Fe como una de las 3 sedes en la provincia, junto con Rosario y con Rafaela, que son los Juegos Suramericanos, unos Juegos que la verdad que los estamos esperando con muchas ansias, con muchas expectativas, no solo por la calidad deportiva que va a estar transitando por nuestra ciudad, van a estar los mejores atletas de Sudamérica, van a estar, se van a desarrollar las competencias de handball en el estadio que se está construyendo en el sur de la ciudad, sobre el bulevar, lo que va a ser el nuevo Boulevard Taca, al lado de la pista del CAR, del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, toda una infraestructura muy importante que se está llevando adelante. Ayer o antes de ayer estuvimos recorriendo la obra del estadio. Eso quería preguntarte sobre las obras, porque en realidad eso está a la vista, lo vemos los santafesinos, y generalmente digamos la pregunta que surge, ¿no? Cuando empezás a ver, a charlar y hablar con los vecinos, ¿sí? ¿De dónde sale toda esta plata? ¿O qué nos pasa, ¿no? Como santafesinos, es una pregunta, ¿no? Que aparece. La verdad que primero es un compromiso que la provincia asumió desde el primer momento, el gobernador Puyaro, que es una idea que en su momento el ex gobernador Perotti había confirmado a la provincia de Santa Fe como sede para organizar estos Juegos, y el gobernador Puyaro desde el día 1 ratificó ese compromiso, entendiendo la complejidad que implica la organización de un evento de esta magnitud, en materia de recursos, en materia de logística, en materia de infraestructura que había que generar, que había que construir.
y en la ciudad de Santa Fe, donde además tenemos un legado, un antecedente un poco lejano, que es el año 82, los Juegos Cruz del Sur en su momento, que nos dejaron infraestructura vigente, como es el actual CAR, y también el Estadio de la Tecnológica, que se construyeron para ese evento puntual, pero que ahora además, más allá de un nuevo estadio, más allá de renovar la pista de atletismo con la construcción de una tribuna de material, más allá de reconstruir el Boulevard Taca, estamos hablando de una calle donde convive, es prácticamente una villa deportiva eso, porque tenemos clubes de rugby, tenemos el Instituto Superior de Educación Física, tenemos la Asociación Santafesina de Hockey, tenemos obviamente también el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, y ahora el estadio que se va a hacer, el estadio multipropósito de la ciudad. Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho desde la provincia. Por supuesto que también se han gestionado recursos para poder llevar adelante obras de esta magnitud. Obras complementarias que se van a hacer, por ejemplo, en el Parque del Sur, donde va a funcionar una suerte de FanFest, donde durante el transcurso de los Juegos va a cumplir esa función, pero también sirven para poner en valor, para mí, el mejor parque que tiene la ciudad de Santa Fe, siempre lo dije, es el Parque del Sur, pero también un legado de lo que van a ser las viviendas, que van a hacer las veces de villa suramericana, donde van a alojarse los atletas que vengan a competir, y que después esas cientos de viviendas, que estamos hablando de casi 300 viviendas que van a quedar en la ciudad de Santa Fe, que van a ser para santafesinos y santafesinas. Es decir, que tenemos que celebrar. Exactamente, no es solamente la dimensión económica de lo que implica la organización de estos Juegos, sino también elevar un estándar de prestigio de nuestra ciudad, de poder organizar un evento de esta naturaleza, cómo se dinamiza la economía, cómo también el sector privado. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con el sector gastronómico, que está viendo también estos momentos con una gran una posibilidad y una perspectiva en este momento. Claro. Digamos, se espera mucha gente de otro lado para que vengan, aparte de los deportistas, que vayan a ver los eventos. Y sí, ya los deportistas, ya de por sí estamos hablando de 5.000 atletas de diferentes disciplinas, miles de voluntarios, también muchos de la ciudad de Santa Fe, pero otros de localidades cercanas que van a estar trabajando voluntariamente en la organización de los Juegos, las delegaciones, los entrenadores, los preparadores físicos, los periodistas, a ver, el público en general, que de repente va a poder ver en la competencias. Santafesina, este tipo de eventos es necesario poder organizarlo como lo están haciendo con tanto tiempo, ¿no? Porque sí, y además, Andrea, algo que me han transmitido, yo he estado, por ejemplo, con algunas escuelitas de fútbol de ahí del Centenario, que me han dicho, che, la verdad que los chicos no ven más allá del fútbol acá. Vienen a jugar al fútbol porque es un espacio que está bueno, que los contiene, que les da un cobijo, pero de repente van a tener la posibilidad de ver gente haciendo atletismo, handball, etcétera, y capaz que a alguno se le ocurre decir, che, mira, yo puedo practicar. Me gusta esto, ¿no? Lo que no conoces no lo Exactamente, podés, y eso también está bueno, ¿no? Para no evaluar solamente las cuestiones en el impacto económico, que son importantes y mucho más en este contexto, pero también me parece que hay un legado ahí importante. Yo presenté un proyecto también para que los elementos deportivos que se utilicen durante las disciplinas, las diferentes competencias, después puedan tener un destino para clubes e instituciones de la ciudad. Por supuesto que eso requiere una logística, no es algo que se hace de manera tan sencilla, pero hay una importancia que van a dejar estos Juegos, de la misma manera que estamos trabajando con el sector gastronómico para poder, al menos en el marco del desarrollo de los Juegos, el mes que se desarrollen los Juegos, poder pensar alguna estrategia junto con el gobierno de la ciudad para que permita una mayor flexibilidad en los horarios, que se pueda tener en cuenta... Que todo acompañe a la nueva necesidad de esa fecha. Al menos en ese momento, en esas circunstancias. Me parece que es una oportunidad para la ciudad toda y que los santafesinos estamos en condiciones de poder afrontarla y de seguir sembrando nuestro prestigio como una ciudad que puede organizar eventos de esta naturaleza.
Seguro al Fan Fest, ahí Lisandro tenemos que estar, con Sí, sí, Lautaro, tenemos que estar. tenemos que estar. Vamos a estar cubriendo seguramente el evento. Seguro. Te agradecemos la visita y bueno, detrás de cámara no estás solo. No, está Pau acá. La vamos a nombrar porque ella no quiere salir en cámara, pero sí la vamos a... No, Pau es como una calcomanía. Está ahí, ya un está ahí sticker. pegada. Un sticker que tengo ahí siempre, bueno, siempre acompañándome. Bueno, también el equipo de trabajo. Yo no soy solo en mi oficina, entonces siempre están ahí acompañando. Rodeado de gente joven. Eso Rodeado de está gente bueno. joven, gente Y con no tan ganas. joven. Y, Pero sí. y mayormente jóvenes. A mí me parece, siempre celebro, bueno, acá en la mesa son jóvenes que tengan esos espacios para poder crecer y sobre todo el aporte del joven es enriquecedor, por lo menos para mí, en mi caso. Así lo entendemos, Andrea. Y bueno, antes de irme, te traje un pequeño presente. Bueno, lo muestro ahí brevemente a cámara. Lo voy a mirar. Ahí está. Ahí está. Gracias, a ver. ¿Es Este- una escarapela? Es una escarapela con un matecito Ah, mira. que lo hace Jessie, una emprendedora local. Me encantó. Es Muy original. una escarapela con una frase, a ver si se alcanza a ver ahí, al A menos ver. la frase de Belgrano. Y la leemos mejor porque... Bueno, Ahí, ¿querés leerla, Lisandro? Dale. A ver, a ver. Yo la sé de memoria, pero Eso. para que ustedes la lean. La leemos. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Manuel Belgrano. Bueno, Me encantó. eso dice Manuel Gracias. Belgrano, que además Gracias. ya nos dio un mote y una obligación a los santafesinos. Así es. A Belgrano nos dijo que somos nobles y cordiales. ¿Cómo no vamos a tratarnos bien? Los santafesinos, En precisamente. estos días Si lo dijo Belgrano. que festejamos el Día de la Bandera hace muy poquito. Exactamente. Gracias por tu visita. Ha sido un placer escucharte. Seguramente tiene que volver. Sí, obvio. Sí, obvio, por me supuesto. encantaría. Intentar el futuro es así. La gente vuelve y a veces ya después se quedan en el equipo. Así que, viste, por ahí podemos... A disposición para venir a charlar cuando ustedes Te quieran. agendamos generalmente los miércoles que Lisandro le gusta hablar de política. No, a mí ha sido un gusto, Julián. Aprendimos mucho con vos. Nos vamos a una pausa. Los invitamos a ustedes que se queden.